Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, su desarrollo profesional ha estado siempre ligado a extranjería y como actividad docente, profesor colaborador del Máster en Extranjería de la Universidad de Granada desde su creación, profesor asociado de la Universidad de Granada en el curso académico 2007-2008, profesor de diversos cursos para el Ministerio de Administración, de Política Territorial, etc. En actividad investigadora, ha sido miembro del proyecto de investigación de excelencia Análisis Transversal de la Integración del Extranjero en la Sociedad Andaluza de la Universidad de Granada y miembro del proyecto de investigación de excelencia Extranjería y Derecho de Familia en Andalucía, también de la Universidad de Granada. Sin más, paso la palabra a Juan. Hola, buenas tardes a todos. Siempre es un placer que se acuerden de mí los compañeros, y hablo de compañeros cuando me refiero a Carmen, a Ángeles, a Ricardo y a los demás miembros del departamento, a Gisela, a Mercedes, que se ha tenido que ir, a Nuria, a todos. Normalmente quieren colaborar conmigo inmerecidamente, creo yo, y espero corresponder a las expectativas de esta colaboración. Cuando contactaron conmigo, porque no daban conmigo, estaba cerca de Rabanal del Camino, haciendo el Camino de Santiago. Entonces me dijeron que si quería participar en este congreso. Y rápidamente dije que sí. Y tuve muchos kilómetros andando para empezar. Otras veces, cuando me decían que tenía 20 minutos, mi problema era habitualmente pues ver cómo podía meter tanta información en 20 minutos. Pero aquí mi sorpresa es que cuando me dijeron que tenía que hablar de trata de seres humanos, dije, y bien, estupendo, me tendré que estudiar. Pero empecé a preocuparme porque si, como ha dicho la moderadora, llevo desde el año 91 trabajando en este tema, ¿cómo es posible que el jefe de la Oficina de Extranjería no sepa mucho de trata de seres humanos, desde el punto de vista de la inmigración? Y bueno, y por aquí comenzó mi primera reflexión, que luego más adelante abundaremos y podremos llegar a ver por qué esto es así. Ni qué decir tiene que la calidad de las exposiciones que nos han precedido pues, han dejado el listón bastante alto. El partido de fútbol ha terminado ya y bueno, espero no aburrirnos mucho, pero he tenido la suerte de que hemos llegado aquí sin datos estadísticos, con lo cual me permite hacer una cuña y ponerle unos datos cuantitativos que están recogidos en el Plan Nacional contra la lucha de trata de seres humanos del año 2008 de nuestro gobierno, que yo cuando los leí pues no me los creía. Y quiero ponerlo aquí porque quizás el documental que hemos visto esta mañana de Nepal y de la India, o los datos que nos acaban de presentar de países sudamericanos, de Guatemala, o el ejemplo que han puesto de Bangkok, de Tailandia, pues nos quedan un poco como españoles o andaluces por el mundo. Pero aquí en España, y los datos los tenéis aquí, incluso vienen de nuestro Congreso de los Diputados, son escalofriantes. Según un informe de la Guardia Civil, el 97% de las mujeres prostituidas son inmigrantes. Bien, esto ya es un dato que merece que tratemos este tema de la trata desde la perspectiva de extranjería, evidentemente, porque el otro 3%, bueno, pues son nacionales, pero ya tenemos materia prima. Pues resulta que según el Plan de Lucha contra la Trata del año 2008, el que acabo de citar, de esas mujeres inmigrantes, el 80% proviene de la trata. Y reflexionando sobre estos datos. La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados concluyó que en España, en el año 2007, es una ponencia del Congreso, había 400.000 mujeres prostituidas. Si de esas el 97% son extranjeras y el 80% provienen de la trata, estamos hablando de unos números cuantitativos que merecen sonrojo, cuanto poco.
Y un caso concreto. Según informes de los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado, las redes entre Rusia, únicamente Rusia y España, hasta el 2008, según el número de víctimas identificadas como víctimas de trata y según el número de envíos monetarios satisfechos, con estos cálculos, aproximadamente hasta el 2008, rusas 10.000. De esas 10.000 se han identificado 599 como víctimas, proceso de identificación que aquí ha quedado perfectamente delimitado, y solamente 20 de esas 599 han denunciado la situación. Yo creo que estos datos son demoledores. Pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Haciendo un repaso por el marco normativo, del que aquí se ha hablado mucho, y del que había que hacer una pequeña referencia únicamente en la última década, podemos deducir que el Convenio contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos adicionales de la ONU del año 2002 y la decisión marco del Consejo de la Unión Europea relativa a la lucha de trata contra seres humanos del año 2002 son los primeros grandes hitos a los que tendríamos que acudir, además del Convenio del Consejo de Europa para la acción contra la trata de seres humanos del año 2005. Tenemos unos instrumentos internacionales y una directiva muy concreta de la Unión Europea, la 2004/81, que se refiere al permiso de residencia a estos nacionales de terceros estados que han sido víctimas, y más recientemente, de este año, pero ya desde una perspectiva quizás estrictamente penal, que quizás se vea mañana, la relativa a la prevención y la lucha contra esto. Bueno, en nuestro marco nacional hemos llegado a 2008, a diciembre de 2008, se hacen ahora precisamente, se cumplen 3 años del plan integral, 3 años ya, 3 años, del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que dio como consecuencia, el plan contempla 5 grandes áreas y muchos objetivos, pero esto tiene como consecuencia 2 enésimas reformas de la ley de extranjería. No es que solamente se haya reformado la ley de extranjería en el año 2009 por este motivo, pero se decidió ya incluir el famoso 31 bis, el 59 bis, entre otros, el Real Decreto que desarrolla esta ley de extranjería, la reciente Ley Orgánica 10/2011, esta sí específicamente dedicada con carácter general a la violencia de género y específicamente también a la trata, a las víctimas de trata, y como consecuencia de que el reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 2/2009 entró en vigor antes que la Ley 10/2011, han sido necesarias unas instrucciones de desarrollo que digan, bueno, que el reglamento ya tenía esas previsiones y cómo vamos a tener que aplicarlas normativamente. Entonces, me voy a centrar en las medidas de protección que recoge el reglamento, de las que ya se ha hablado aquí, y vamos a entrar en aspectos procedimentales y finalmente haremos una pequeña crítica o sugerencias que dejaré abiertas, una posibilidad de debate al final. Lo que sí os quiero decir es que, si os dais cuenta, hemos hablado de muchos artículos bis, en otros supuestos ter, pero hasta aquí bis, y de reformas de leyes que llevan muy poco tiempo. Esto denota la inseguridad y la lentitud que desde mi punto de vista lleva nuestra producción normativa. Desde mi punto de vista y con los datos que acabo de ofrecer, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ese edificio del que hablaba la defensora del pueblo en su primera intervención, bueno, pues lleva 10 años de retraso. Las obras están acabadas, pero han tardado bastante en construirse. Mucho plan, mucho convenio, pero todavía no estamos trabajando con la trata de un modo tan efectivo, eficiente, por ejemplo, como podríamos decir que está sucediendo con la violencia de género, por poner un símbolo. Bueno, y el protocolo marco, que se me olvidaba, que es de protección de trata, que se ha publicado, bueno, se ha firmado, porque la publicidad del mismo todavía no es lo suficientemente efectiva, en Madrid el 28 de octubre de 2011, que lleva como consecuencia el desarrollo de todos estos procedimientos de los que voy a hablar más pormenorizadamente. La medida de protección que establece nuestra normativa podemos clasificarla en 4 de las que se han venido hablando: el periodo de restablecimiento y reflexión, la exención de responsabilidad,
Una tercera o cuarta, podrían ser dos, una yo la he agrupado en una sola, que es la concesión de una autorización provisional de residencia y trabajo, o bien patrocinar el retorno asistido al país de procedencia, y la autorización de residencia y trabajo que definitivamente podría obtener la víctima. Y vamos a pasar a hablar de todas de ellas con un poco de detenimiento en función de lo que nos establece el reglamento. Aspectos procedimentales, que es de lo que se pretende que hable aquí, porque es de lo que nos encargamos en la oficina de extranjería. Por cierto, el subdelegado dijo esta mañana, con lo cual no voy a quedar desautorizado, que solamente hemos tramitado 3 peticiones de periodo de restablecimiento y reflexión, y dijo que finalmente no habían llegado a ninguna conclusión, pues simplemente porque las presuntas víctimas pues abandonaron, se fugaron de los centros de acogida. O sea, el miedo les podía más que el papeleo. Con lo cual, no es que, porque quizás no quedó clara la afirmación, no es que no se le otorgara la autorización de residencia, no es que no se le regularizara, sino que simplemente tuvo que concluir el procedimiento por desaparición del elemento subjetivo. Ella se fue. Bueno, lo que nos establece es que debe ser un procedimiento preferente sumario. Desde que se identifica a la víctima, como se vio antes con los compañeros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, una vez que identificada, hay un periodo de 48 horas para solicitar al órgano competente, que son los delegados del gobierno y los subdelegados de las provincias. Habrá que solicitar en 48 horas, como digo, el reconocimiento de ese periodo de reflexión y restablecimiento, que habrá que resolver en 5 días y solamente en tan solo 24 horas si la víctima ha sido detectada en un centro de internamiento del extranjero. La duración, siguiendo la transposición de la directiva, por cierto, España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transportado esta directiva, pero confirma también mi teoría de la lentitud que se está llevando en este tema en España. Recuerdo ahora mismo, en mayo del 2009, antes de la promulgación del 2009, en un congreso celebrado aquí en Granada sobre derecho penal y trata de seres humanos, que lo que se intentaba allí de dilucidar era el delito, el tipo, el artículo 388 todavía nos sonaba violencia de género y trata pues, prácticamente como lo mismo, ¿no? Y lo que se hablaba no era tanto de la víctima como de las redes de la colaboración y de desarticulación de mafias. Era más la entidad mafiosa lo que se perseguía, que hasta que ya finalmente, tras 10 años de convenios internacionales, lo tenemos fijado. Bueno, dice que es de un periodo mínimo de 30 días o superior. Las propuestas que hemos recibido hasta ahora siempre han sido por el periodo mínimo, 30 días. Podríamos hablar aquí de la consideración de quién tiene que considerar ese periodo de restablecimiento, si los técnicos, los profesionales. El protocolo tampoco lo aclara, parece ser que deben ser las unidades policiales que tienen que investigar el delito. Y sí es que se introduce ya con la última reforma de la ley de extranjería la posibilidad de ampliación, si es necesario, ¿no?, de este periodo, pero solamente por una vez. ¿Qué situación jurídica desde la perspectiva de extranjería tiene la ciudadana extranjera a la que se le ha concedido un periodo de restablecimiento y reflexión? Pues la situación jurídica de estancia, ¿no? Como sabéis, legalmente las dos situaciones jurídicas de nuestra normativa de extranjería son la estancia y la residencia. Bueno, pues en este primer estadio estarían en una situación jurídica de legalidad bajo la figura de estancia. Bueno, pues concluido y decidida ya la colaboración, se puede proponer por parte de la autoridad policial, o lo podría hacer de oficio el órgano competente, las propias subdelegaciones, en función de la condición de víctima, la excepción de la responsabilidad de la infracción prevista en el 53 de la ley de extranjería. Esto es la estancia regular. Si es, como digo, porque van a colaborar en la investigación del delito, debe ser a instancia de la autoridad con la que estén colaborando, la policial o ya en sede judicial. Pero si es estrictamente por la situación, por la condición de víctima, aunque no colabore, debe de hacerse de oficio por la delegación o subdelegación del gobierno. Luego podremos hacer alguna puntualización. Si ya ha sido identificada la víctima, ¿por qué no se le da directamente la sección de responsabilidad? ¿Por qué tenemos que esperar la colaboración? Una sugerencia. Porque claro, si no la piden, ¿en qué momento la delegación o subdelegación del gobierno habrá de decidir
de eximir de la responsabilidad. Tenemos que esperar a que pidan, a que no pidan. Eso no queda claro ni en el reglamento ni en el protocolo que se ha firmado en octubre. Autorización de residencia provisional o, en su caso, el retorno asistido. Bueno, esta autorización provisional sería el tercer estadio, tras el periodo de restablecimiento y la segunda figura, que es la exención de responsabilidad. Debe de hacerse a solicitud de la interesada, tendrá que rellenar un papelito, un formulario, que habrá que remitir a la Secretaría de Estado competente, puesto que establece el reglamento dos procedimientos que pueden ser simultáneos, se pueden acoger a dos procedimientos diferenciados al mismo tiempo, luego comentaremos. Junto con la remisión al órgano competente por parte de la subdelegación habrá que hacer un informe que, si es favorable, pues eso conllevará que se conceda de oficio una autorización de residencia y trabajo que tiene carácter provisional. En este momento, la víctima pasaría del estatus de situación de estancia por estudios, que estoy con los estudiantes, de la situación de estancia como víctima de violencia de género a la situación ya de residente, si bien provisional, hasta que concluya la resolución definitiva, cuyo órgano competente será la Secretaría de Estado, como luego veremos. Bueno, estas autorizaciones se dan sin ningún tipo de limitación de residencia y trabajo. Podrán trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, en cualquier actividad, ocupación y ocupación. Y tendrán una vigencia de un año y cada año tendrán que renovar su tarjeta de identidad de extranjero. En estas tarjetas de identidad de extranjero que se van a ir pidiendo no podrá figurar ningún elemento que haga, que identifique o que haga mención a su condición de víctima de trata de seres humanos. Otra posibilidad durante este periodo y antes de conceder la autorización de residencia provisional sería, si a petición de la propia víctima, en vez de quedarse en España, lo que quiera retornar, y dice el reglamento, a su país de procedencia. Y yo me pregunto si de origen, que no es lo mismo el país de procedencia que el país de origen, o ambos. Tendría que ser casi un protocolo ahí que tenemos que comentar también. Y por supuesto, aún decidiendo voluntariamente y aún acordándose el procedimiento de repartición asistida a su país de procedencia, si las autoridades judiciales o incluso policiales consideran conveniente que permanezca en nuestro país para proseguir con las investigaciones, se podrá suspender hasta que su presencia en nuestro país pues no sea necesaria, con lo cual vemos nuevamente la perspectiva de colaboración, de investigación de delitos que, a mi modo de ver, impregna tanto el reglamento como el protocolo. Finalmente, la residencia definitiva es uno de los tipos que el reglamento encuadra en las denominadas residencias por circunstancias excepcionales, en un capítulo concreto destinado a víctimas de trata de seres humanos. Establece, como os decía antes, dos procedimientos que además son simultáneos. Habla de sendos procedimientos que se podrán solicitar a la vez. Uno, en caso de que el motivo de la concesión sea la colaboración, se dirigirá a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Y en el caso de que sea por su propia condición de situación de víctima de trata de seres humanos, será nuestra Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Empleo, tal y como está configurado hoy el gobierno español, que probablemente con la constitución de un nuevo gobierno tendremos que ver a qué organismos y qué entidades serán las competentes, y eso va a ser antes de Reyes, probablemente. La concesión es con carácter de residencia temporal y se dará con la máxima previsión que establece nuestra normativa de extranjería, por una duración de 5 años y sin ningún tipo de limitaciones como las provisionales. Incluso se tendrá en cuenta el periodo de residencia que estuvo con carácter provisional a efectos de cómputo para obtener una autorización de residencia de larga duración. Y si estuvo 2 o 3 años con una autorización provisional, pues llegaremos a que no necesita transcurrir los 5 años para llegar a la larga duración. Me quedan 2 minutos, así que voy fuerte. Gracias. Bueno,
La relación con los procedimientos sancionadores de expulsión, tan reclamada en otros momentos con el tema de las víctimas de violencia de género, ha sido también uno de los objetos de la reforma de la Ley 10/2011, y es precisamente el no menearlo, es decir, vamos a dejar el tema de la situación irregular y no vamos a hacerle ningún expediente de expulsión ni a incoárselo, y si estuviera incoado el expediente de expulsión, pues lo que hay que hacer es suspender, y si estuviera dictado lo que hay que suspender es la ejecución. Siempre por instancia irregular en nuestro país. Y por supuesto hay unas previsiones de coordinación entre los organismos competentes, bueno, pues porque la víctima ha sido detectada en otra provincia y el órgano competente de la ejecución que dictó la resolución pues es otra subdelegación, y entonces pues el reglamento dice cómo tenemos que coordinarnos para que esto vaya bien. ¿Y cómo trata el reglamento a los menores extranjeros en relación con el fenómeno o el problemón de la víctima de trata de seres humanos? Pues de dos formas. Hace extensible todas las previsiones que hemos visto hasta ahora para los mayores de edad a los menores, hijos e hijas o mayores discapacitados que estén con las extranjeras ya en nuestro país. Y luego hace unas previsiones muy concretas si esos menores no están acompañados, ¿no? Hace una referencia a que deberá de haber una conexión con el protocolo marco sobre menores extranjeros no acompañados, al que remite el artículo 192 del Reglamento de Extranjería, que por cierto no está aprobado todavía, y que se refiere a todas las actuaciones que deben de hacerse en caso de menores, aunque no sean víctimas de trata, bueno, procedimientos asistenciales, etcétera, de concepción, etcétera. Y por supuesto, todo el protagonismo que tiene el Ministerio Fiscal a lo largo del protocolo, en el que no hemos querido entrar, puesto que la intervención al respecto, pues se le da un mayor protagonismo a estos menores. Y hay unas medidas adicionales en cuanto a celeridad, a asistencia de representación legal, a grabación de testimonios, a profesionales con formación. También quiero recordaros que la disposición adicional única del Reglamento de Extranjería hace referencia a la extensión de las previsiones del artículo 140 a los ciudadanos del régimen comunitario, no solo ciudadanos rumanos, sino a los familiares de estos. ¿En qué sentido? Puesto que están en situación legal, bueno, pues habrá que hacer extensión, no a los periodos y a la documentación, sino a todas las medidas de protección, seguridad, acogida, etc., ¿no? En un ánimo de ampliar. Bueno, pues como consideraciones finales, quiero hacer algunos comentarios, algunas dudas que por lo menos a mí se me han suscitado. Yo creo que es un procedimiento bastante largo y prolijo debido a la situación en la que se encuentra esta ciudadana. El hecho de que sea por colaboración, de ser una Secretaría de Estado, de que sea por víctima de otra Secretaría de Estado, ¿por qué no se da directamente una autorización de residencia definitiva? Y en caso de que luego se demuestre que no hace falta, pues como dice el artículo 14 de la directiva, se le quita. El reglamento, cuando quiere, bien que regula la extinción de las autorizaciones, pues lo podríamos haber hecho directamente, o incluso en el momento en que se identifica a la víctima, directamente de oficio dictar la exención de responsabilidad, o incluso ¿por qué un informe previo favorable? Bueno, en el momento en el que se decide por qué tiene que ser la Secretaría de Estado, si ya está identificada la víctima, pueden ser sus delegados, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer muchas consideraciones en cuanto a la celeridad que creo yo que merece este problema. Se nos han olvidado las extranjeras residentes legales desde mi punto de vista. Si muchas de las actuaciones, como aquí se han dicho, se están haciendo en los clubes y en locales de alternes, no debemos olvidar que las mafias conocen perfectamente la normativa de extranjería y muchas vienen a través de canales de inmigración legal. Es posteriormente cuando se detecta la condición de víctima de trata. Bueno, pues para eso no hemos regulado nada, incluso hemos regulado para los ciudadanos comunitarios. Podríamos haber hecho una mención directa a que el protocolo acogiera estas, o medidas para la renovación de las autorizaciones de las residencias de estas víctimas que ya no tienen trabajo, que no cumplen requisitos, como si se hace, por ejemplo, con el caso de la violencia de género. Falta esa regulación desde mi punto de vista. En el procedimiento asistido hay unas previsiones muy concretas en el caso de los menores, cómo hay que hacerlo. En el caso de las víctimas de trata parece poco menos que hay que pegarle el billete y ponerla en el aeropuerto, cuando estamos hablando de amenazas, de que puedan estar retenidas sus familias, etcétera, etcétera. Tampoco se define si es el país de procedencia, de acogida. Podríamos haber perfeccionado, quiero decir que llevamos 10 años para legislar esto. Doble procedimiento de circunstancias excepcionales que yo creo que es de todo punto evitable. Si nos queremos fijar en la colaboración, bien está, pero eso no debería de ser lugar a la concesión por sí sola, sino la propia condición de víctima, desde mi punto de vista, porque para eso está el artículo 189 y otros procedimientos de colaboración.
Incluso hemos tenido un caso que se había propuesto de colaboración por redes de trata de seres humanos y la respuesta fue que no había una red, puesto que había nada más que identificar un traficante. Entonces no una red porque era uno. Es comentable eso también. Y por supuesto, ¿qué pasa con el extranjero o la extranjera en este caso a la que se le ha denegado la autorización? El reglamento dice que, bueno, que se le aplique la normativa de extranjería. Bueno, pues aparte de las normas de protección subsidiaria, de refugio, de asilo y refugio o cualquier otro otorgamiento en circunstancias excepcionales, no tiene otra previsión. Como por ejemplo si sucede en otros casos en los que se deniega una protección subsidiaria que permite un tipo de residencia concreto. Podría ser una figura de circunstancias excepcionales o directamente decir que hay que incoarle un procedimiento sancionador correspondiente. Tenía que haberse cerrado también en cuanto al procedimiento que pasa en caso de que no. Porque parece ser que van a tardar en resolver, puesto que si está prevista una autorización provisional de 1 año renovable hasta que salga la definitiva, quiere decir que la definitiva va a tardar en resolverse. Tampoco veo mucha justificación en esto. Y nada más, creo que dejo abierto algunas pautas para el debate. Muchas gracias.